Bienvenidos a este video de biología. Vamos a analizar un poco sobre los aspectos que se relacionan con la estructura de las comunidades. ¿Qué son? ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para medirlas? ¿Sí? Y cómo se relacionan entre ellos. Primero, lo que tenemos que hacer es definir qué se entiende por comunidad en ecología. Para un ecólogo, una comunidad es un conjunto de animales, ¿sí?, plantas, microorganismos y cualquier otro tipo de ser vivo, ¿sí?, que se relacionan entre sí, ¿sí?, por relaciones que pueden ser del tipo de alimento, ¿sí?, relaciones de alimentación, o bien otro tipo de interacciones como puede ser el espacio, ¿sí?, con el ambiente que los rodea, ¿sí?, formando un todo complejo. Entonces, una comunidad es un conjunto de animales, plantas, microorganismos, etcétera, que se relacionan entre sí, ya sea por relaciones de alimento o de espacio, ¿sí?, en un determinado ambiente, formando un todo complejo. Muy bien. Ahora bien, esas comunidades, ¿sí?, en ecología pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En las comunidades abiertas, ¿sí?, cada especie está distribuida de manera independiente, ¿sí?, distribuidas independientemente. Y no se visualizan, ¿sí?, límites. No hay límites precisos entre ellos. En cambio, en las comunidades cerradas, las especies, ¿sí?, se relacionan de manera muy estrecha. Y se visualizan límites precisos. Estas son las dos diferencias entre una comunidad abierta y una comunidad cerrada. Ahora bien, vamos a tener en cuenta distintos factores o distintos elementos que se utilizan para hablar sobre comunidades. El primero de ellos es la riqueza. ¿Sí? La riqueza que se representa con la letra S. ¿Qué es la riqueza de una comunidad? Es el número de especies, ¿sí?, que se encuentra en ellas. ¿Sí? Bien, eso es uno de los parámetros, la riqueza, que es el número de especies. Segundo elemento, la abundancia relativa. ¿Qué es la abundancia relativa? Es la proporción que hay de cada especie,
¿sí? En relación a toda la comunidad. ¿Sí? La abundancia relativa la vamos a representar con la letra A, simplemente. ¿Sí? Para explicar un poco mejor la abundancia relativa y los dos conceptos que se desprenden de ella, les voy a hacer unos gráficos muy simples. Son unos gráficos circulares o gráficos de torta para que vean dos situaciones que se pueden dar y para que veamos los dos conceptos que se desprenden. ¿Sí? Ambos círculos están representando lo que serían dos comunidades, ¿sí? Y cada una de las divisiones que hice están conformando cuatro especies distintas, ¿sí? Fíjense, si tomamos sobre la base que ambas comunidades tienen, por ejemplo, 100 individuos y estas 100 individuos, el primero está igualmente repartido, ¿sí? Y el segundo está desigualmente repartido, ¿sí? Por lo tanto, en el primero, ¿sí? Que están igualmente repartidos, se dice que hay una alta equitatividad. ¿Qué significa la equitatividad? Que la proporción de las cuatro especies es igual, 25% cada una, ¿sí? Por lo tanto, va a haber baja dominancia. Ese es otro concepto que se desprende. ¿Qué significa la dominancia y que sea baja? ¿Sí? La dominancia es las especies que dominan más que otras. En este caso hay baja dominancia, ¿por qué? Porque al ser iguales, ¿sí? La misma proporción de las cuatro especies, ninguna domina más que otra. Dominan todas iguales, ¿sí? Pasa todo lo contrario en el segundo gráfico, ¿sí? En el segundo gráfico hay baja equitatividad, porque las proporciones de cada especie son distintas, pero hay una alta dominancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién domina más? La especie A. Fíjense en que es la mayor, ¿sí? Proporción o la mayor abundancia se encuentra en la especie A, por lo tanto va a ser la más dominante. Bien, y se puede establecer una regla general de dominancia y de equitatividad, que se las voy a escribir a continuación, que es: a mayor dominancia, ¿sí? Va a haber menor equitatividad, pero a menor dominancia va a haber mayor equitatividad, ¿sí? Bien, el último concepto que nos falta tratar es el concepto de diversidad. La diversidad se refiere al número de especies distintas que se encuentran, ¿sí? En las comunidades. Número de especies distintas. Y nosotros podemos medir distintos tipos de diversidad, ¿sí? Tenemos la diversidad alfa, que es la que se refiere a la de un área pequeña, ¿sí? Es el número de especies que hay en un área pequeña. Después,
Podemos medir también la diversidad beta, que es el número de especies que se encuentran entre hábitats, ¿sí? Entre dos hábitats distintos. Y también podemos medir la diversidad gamma, ¿sí? Que es la que se da entre un grupo de hábitats, ¿sí? La diversidad gamma es también llamada la diversidad regional, ¿sí? Porque lo que está midiendo es el número de especies, ¿sí? Que hay en un grupo de hábitats, ¿sí? Que comprenden una región. Entonces, en este video, para resumir, vimos lo siguiente. Vimos el concepto de comunidad. Vimos que hay comunidades consideradas abiertas y consideradas cerradas. Vimos dos factores importantes que son la riqueza y la abundancia relativa, y vimos que de la abundancia relativa se desprenden los conceptos de equitatividad y dominancia, ¿sí? Que van de la mano. Y por último vimos el concepto y los tipos de diversidad.